Anfitrionía, Opus 94. Invitados especiales nos comparten su música predilecta. Anfitrionía, espacio de encuentro y diversidad. Amigos oyentes, pues con alegría de estar aquí nuevamente con ustedes. Como ya lo he comentado, gracias a la hospitalidad de Opus 94 en esta su serie de Anfitrionía. Pues yo, Sergio Cárdenas, Premio Nacional de Artes y Literatura en el rubro de Bellas Artes del año 2021, he estado compartiendo algunas de mis aportaciones en tanto que compositor musical y como director tanto sinfónico como coral. Y así he compartido con ustedes digamos que posturas musicales relacionadas con músicas tradicionales mexicanas, con la música vocal, con las obras que he escrito para orquesta de cuerdas, las que he escrito para coros, y ahora pues vamos a concluir con un programa que tiene diversas combinaciones instrumentales, y quizá alguna de ellas pues sea pues muy interesante para algunos de ustedes. Por ejemplo, la primera pieza que vamos a escuchar es una pieza que lleva por título Bamba Bam. Esto fue porque allá por el año 1999 yo había escrito al entonces director del grupo de los 14 flautistas berlineses, que era también el flautista principal de la Filarmónica de Berlín. Le había mandado un disco mío, justamente el disco que lleva por título Mensajero al lado, con la esperanza de que se entusiasmara por la pieza y que la podría incluir él en alguna de sus presentaciones como solista. Pero no sucedió así, sino que un día, después de varios meses, me manda un correo electrónico y me pregunta si yo estaría dispuesto a escribir una pieza para su grupo de 14 flautistas berlineses. Es un grupo fantástico donde tocan los flautistas principales de las principales orquestas de Berlín, o sea, la Filarmónica de Berlín, la Ópera Estatal de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la de la Konzerthaus, en fin, o sea, estamos hablando de flautistas de primerísimo nivel. Dice, pero con la salvedad, y eso hay que aclarar desde el principio, que no le podemos pagar nada. Nosotros somos un grupo pues espontáneo, que lo hacemos porque nos interesa esto, pero no tenemos ningún tipo de subsidio ni nada. Y aparte hay otra cosa, si la pieza nos gusta, la vamos a tocar. Pero si no nos gusta, pues tan amigos como siempre y no la vamos a tocar. Así que si usted acepta el reto, pues adelante. Dije, pues claro que lo voy a aceptar, no voy a dejar pasar una oportunidad de esta naturaleza. Y eso incluyendo el hecho de que había ahí algunos obstáculos o limitantes de carácter técnico, porque por ejemplo, pues el grupo ese tiene entre sus instrumentos una flauta subcontrabajo que yo ni siquiera sabía que existía en aquella época. Y la flauta con trabajo y no sé qué, o sea, son 14 flautas, pero de muy distintas combinaciones y en muy distintos centros tonales, pues, para su ejecución, o sea, como instrumentos transpositores. Total que me pedía el señor Andreas Blau que yo escribiera algo que tuviera, como ellos le llaman por allá, sabor mexicano. Quién sabe qué será eso, pero yo dije, pues a lo mejor es algo que tiene que ver con lo folclórico, lo tradicional, yo no sé. Pero yo decidí tomar rítmicamente el motivo de esta danza mexicana que es la bamba, que por cierto he oído que alguien en Londres la registró como de su autoría y cobra los derechos por esa pieza en Londres, que bueno, pues ni modo, así nos dormimos por acá. Tomé esa figura rítmica de la bamba como tal, como punto de partida, y escribí esta pieza, les gustó y se estrenó ahí en la Sala de Música de Cámara de la Filarmónica de Berlín en enero del año 2001. Y fue gracias a esa ejecución que después fue posible recibir el encargo de los 12 violonchelistas para escribir el rap para Mozart, porque habían enviado un espía a ese concierto, los 12 violonchelistas, para saber si efectivamente yo valía la pena como compositor o no. Y pues la persona que mandaba el espía fue muy elogiosa sobre mi trabajo y por eso se dio el encargo para el rap para Mozart. Así que escuchamos aquí esta pieza muy seductora porque son instrumentos muy suaves, muy sensibles, delicados incluso como las flautas de diferentes combinaciones, o sea, esa flauta subcontrabajo es un tubo de 5 metros, o sea, con eso nos damos idea de la proporción de los pulmones que debe tener la persona que toca ese
ese instrumento, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora esta pieza con los fantásticos 14 flautistas berlineses que dirige el maestro Andreas Blau, que fue durante la gran parte de su vida, él todavía vivió, por cierto, fue el flautista principal de la Filarmónica de Berlín. Esta grabación se hizo en enero del año 2000, Sala de Música de Cámara de la Filarmónica de Berlín, en Berlín, Alemania. Escuchemos Bam Bam Bam.
Y ahora pasamos de una agrupación de instrumentos de viento, como las flautas, a una agrupación de cámara para instrumentos de cuerda, que es un quinteto para cuerdas, que lo constituyen 2 violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, en este caso. Se trata de una pieza que compuse también durante mi estancia en Banff, Canadá, como artista en residencia, y que la compuse inspirado mucho en una sola frase de esa maravillosa canción de nuestro Manuel María Ponce, que se llama Estrellita. Es una canción que incluso fue muy popular a principios del siglo XX porque figuras como Enrico Caruso la cantaban en sus conciertos, como Pilón, como Ancor, ¿no? Y yo tomé una parte de esta pieza que es justo donde la canción dice: baja y dime si me quiere un poco. Y escribí este quinteto para cuerdas, que no lo vamos a escuchar en toda su extensión porque es algo largo, son más de 13 minutos de duración, que lo vamos a escuchar con un ensamble maravilloso que es el ensamble de Ópera Nova del Teatro de la Ópera de Zúrich, en Suiza, que hicieron un trabajo espléndido tocando esta pieza y que la vamos a escuchar, digamos así, en su segunda parte, para que tengamos una idea de cómo transcurre esta pieza maravillosa que se llama Monólogos con las estrellas. Y así algunos han dicho, ¿cómo que con las estrellas? ¿Por qué no de las estrellas o qué sé yo? No, lo que pasa es que yo planteo el hecho de que cada uno de los integrantes del quinteto tiene su propio monólogo con la estrella. Y por eso es el título. Así que escuchemos esta grabación de un concierto en vivo con el grupo Ópera Nova de la Casa de la Ópera de Zúrich, que tuvo lugar en 2003, en Zúrich, Suiza.
Amigos, para concluir este programa o esta serie de anfitrionías, que como dije es posible gracias a la hospitalidad de Opus 94, que me permite a mí, Sergio Cárdenas, compartir con el amable auditorio estas vivencias, estas aportaciones musicales, tanto como compositor musical como director musical, sea sinfónico o coral. Concluimos con una pieza que es un poco complicada, una pieza que lleva por título Guardián de tu soledad y que está inspirado en una carta que le escribe Rainer Maria Rilke a esa mujer maravillosa que fue Lu Andreas Salomé. Por cierto, recomiendo que se consigan esas cartas porque son cartas de un contenido verdaderamente muy vasto y muy profundo. Y en cierto momento, cuando hablan de la relación entre los amantes, Rilke escribe que la función en el amor del amante es cuidar la soledad del ser amado. Es decir, el ser amado también tiene su derecho a su autonomía, a su existencia en soledad, y no para que el ser que ama esté molestando todo el tiempo, por la razón que sea. Entonces escribe unas líneas maravillosas sobre este concepto, y que yo lo tomé de ahí, por eso el título es Guardián de tu soledad. Y decidí que esta pieza, que es para orquesta de cuerdas, fuera también para orquesta de cuerdas y corno francés como instrumento solista. Quizá un poco para reflejar cuál es el tipo de guardián que está cuidando al ser amado. Aquí escuchamos a un cornista de origen húngaro, Zoltán Macsay, que yo escuché por primera vez en una de estas academias de verano que yo solía visitar como director huésped en Alemania, en Pommersfeld, Alemania, y en esa ocasión él había ido como estudiante a participar en la orquesta y como solista. Y lo escuché en un recital que me dejó muy, muy impresionado por su enorme capacidad musical y técnica, porque los retos de esta pieza pues andan en esas dimensiones. Y lo invité de inmediato. Le dije, oye, Zoltán, mira, tengo esta pieza que voy a grabar con la Filarmónica de Cámara de Polonia y me gustaría mucho que la grabaras. Él aceptó gustoso. A la vuelta de muy pocos años después, Zoltán devino en el cornista principal de una de las grandes orquestas alemanas, de las más antiguas incluso, la Orquesta Estatal de Dresde, Staatskapelle Dresde, y ha tenido un trabajo espléndido, muy, muy reconocido, de alto nivel. Tiene tremenda actividad también como profesor de corno francés. Y aquí lo vamos a escuchar en la parte solista, que ustedes van a poder apreciar su virtuosismo pues como cornista, y empieza aquí ya un poco ya adelantada la cadencia de la pieza, que se llama Guardián de tu soledad, con Zoltán Macsay, cornista francés como solista, y la Orquesta Filarmónica de Cámara de Polonia con mi conducción musical.
Les saluda con mucho agradecimiento por su paciencia y sus oídos Sergio Cárdenas, y con no menos agradecimiento a Opus 94 por esta hospitalidad que me ha brindado en esta serie de anfitrionía. Saludos para todos, que estén todos muy bien. Anfitrionía, Opus 94. Invitados especiales nos comparten su música predilecta. Anfitrionía, espacio de encuentro y diversidad.